Listo, se ha dado inicio. Bueno, voy a volver a saludar, dado que no había empezado a grabar previamente. Un saludo a todos y todas las personas y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Estamos reunidas con Vanessa Ospina. Vanessa, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación en Economista a ser parte de este ciclo de talleres que hemos venido construyendo y ahorita pues ya dándole desarrollo en el marco pues del mes de noviembre, como lo pensábamos en Economista, encontrarnos todos los jueves una horita para hablar de estos temas que estamos reflexionando al interior de Economista, pero que también pues queremos compartir, especialmente con la Escuela de Economía, pues al abordar temas de economía, pero abierto a la Facultad de Ciencias Económicas y a toda la comunidad académica. Ya había presentado a Vanessa, pero lo voy a volver a hacer. Igual es un gusto leer esa hoja de vida. Vanessa hoy nos va a compartir nuestro segundo taller que abordará sobre economía del cuidado y trabajo no comprendido dentro del sistema de cuentas nacionales. Vanessa es economista en la Universidad de Antioquia con maestría en economía y en economía de las políticas públicas de la Universidad del Rosario. Ha trabajado en la Universidad del Rosario, ha trabajado en la Dirección de Mujer Rural, del Ministerio de Agricultura, ha trabajado en el Departamento Nacional de Planeación, en el Ministerio del Trabajo, alrededor de los temas de microeconomía aplicada, política pública de mercado laboral, economía del cuidado, que es lo que hoy vamos a hablar, género, desarrollo rural y bueno, focalización de proyectos y políticas públicas que benefician a las mujeres y a otros grupos y poblaciones vulnerables. Este es nuestro segundo taller de un ciclo de 4 talleres. En YouTube van a poder encontrar y pues en las redes sociales de Economista el video del primer taller que se llamó Género y Economía, eso se puede unir, que estuvo a cargo de Economista A, donde les contamos qué es Economista A, quiénes somos las personas que estamos ahí y cuáles son como esos temas que hemos venido abordando y reflexionando y les compartimos como nuestra metodología de trabajo también para que nos conozcan un poco más desde el interior. Y pues no está de más invitarlos a los otros 2 talleres que siguen. El siguiente jueves estaremos con Laura Silva hablando del análisis de datos con perspectiva de género, con Laura Silva, integrante de Economista A, y cerraremos el último jueves el 19 de noviembre, creo que es el jueves, con una articulación bien interesante que hemos venido tejiendo con Rede, con Camila Franco, Isabela para abordar como claves para aplicar a becas y posgrados. Intentamos hacer de estos 4 talleres como una oferta diversa, pero también de interés para la comunidad académica, abordando los temas que hemos venido reflexionando al interior de Economista y que sea un espacio también de encuentro para pues también continuar tejiendo nuestro proyecto como Economista. Entonces, Vanessa, muchísimas gracias de nuevo y es todo tuyo el espacio. Listo, Yesenia, muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy en este taller. Entonces, como les dijo, pues Yesenia, hoy vamos a hablar un poquitico de lo que es la economía del cuidado y el trabajo no comprendido dentro del sistema de cuentas nacionales. Pues para, espérame, mira si pasa acá, ya, sí. Entonces, pues el taller se compone de 4 componentes. Quiero hablar un poquitico de qué es la economía del cuidado, luego de cómo es la medición del cuidado en Colombia, un estudio que realizamos sobre las brechas de género en el trabajo no remunerado en Colombia y pues un poco de la política pública de cuidado, o sea, qué se está haciendo en términos de política pública. Entonces, para comenzar, me gustaría hablarles un poquito de la motivación que tiene como el estudio, pues una de las muchas motivaciones, pero la que nosotros encontrábamos porque trabajamos mercado laboral para estudiar el tema de economía del cuidado. Entonces, pues una de las motivaciones es que la participación laboral de las mujeres en el mercado laboral persiste baja, a pesar de que, digamos, por ejemplo, en el área rural las mujeres tienen mayores años de educación que los hombres, su participación en el mercado laboral es muy baja, lo cual pues afecta el desarrollo económico del país, pues porque también, entre otras cosas, tenemos un bono demográfico femenino que explotar. Y bueno, aquí vemos pues la tasa global de participación de los hombres y la tasa global de participación de las mujeres, es decir, la participación pues en el mercado laboral como ocupados o desocupados. Y vemos pues que, y esta es la brecha, el diferencial, vemos que se ha ido disminuyendo en los años, pero sigue siendo muy baja, o sea, la brecha sigue siendo muy alta. Y también hay una relación inversa entre la tasa global de participación de las mujeres y la tasa de fertilidad total, es decir, a medida que hemos visto pues que se tienen menores hijos en promedio en los hogares pues en Colombia, también vemos una mayor participación laboral de las mujeres, entonces comenzamos allí a ver como una relación.
Cuando también miramos la tasa global de participación de las mujeres, según como la relación con el jefe del hogar, con el parentesco del jefe del hogar, vemos que son las esposas de los jefes del hogar, o cuando se declaran jefes de hogar, las esposas las que tienen la tasa global de participación más baja, seguida de las jefas de hogar mujeres. Y las tasas de pues las tasas de participación más altas se ven en los hombres jefes de hogar y pues también los cónyuges. Y cuando miramos por agregados geográficos, vemos que las mujeres rurales son el caso más crítico, son las que tienen la tasa global de participación más baja. Vemos acá como 30% frente a casi pues más del 70% y llega a niveles casi del 80% de los hombres rurales. Entonces vemos pues que las mujeres rurales también son un caso particularmente especial del que también estaremos hablando como a lo largo del taller. Y eso se ve a que se encuentran más sujetas a labores del hogar, al mantenimiento de la mano de obra de la finca y otras labores que hacen que participen poco del mercado laboral remunerado. Entonces, por eso es que vemos que ellas tienen una baja generación de ingresos porque no están participando, o sea, sí trabajan, pero no tanto de forma remunerada, por lo que la pobreza se concentra en hogares con jefatura femenina, o cuando hablamos pues del tema de la feminización de la pobreza. Entonces, también porque estamos pues hablando de este tema de economía del cuidado en los últimos años en el país. Vemos que hay un sesgo de género en la oferta de servicios de cuidado, que cuando el hogar, digamos, cubre internamente esa demanda de cuidado, que más adelante vamos a hablar de eso, no todas las personas participan de igual forma en cuidar, en lo que llamamos economía del cuidado, no todas las personas participan, porque pareciera que solamente participaran las mujeres, que el cuidado estuviera asociado a las mujeres como si fuera una habilidad que solo las mujeres poseen. Y esto se ve pues por lo que creo que vieron un poquitico de eso en el taller pasado, de la llamada división sexual del trabajo, que lo que hace es adjudicar roles específicos a hombres y a mujeres según el sexo con el que nacen, y es la raíz de una serie de desigualdades en el hogar y en la sociedad, que dicen pues como que por nacer mujer o por nacer hombre, entonces somos mejores para cierto tipo de labores como esta que es la economía del cuidado, y no hay una explicación lógica que diga de dónde proviene esto, sino que pues es como si tuviéramos una ventaja comparativa, cuando no la hay, es como más bien un tema de aprendizaje. La única ventaja comparativa que tiene una mujer, digamos, sobre un hombre en las labores de cuidado es que puede amamantar y tener pues un hijo, pero de resto son labores también de aprendizaje. Entonces vemos que, por ejemplo, en el área rural, 3,7 millones de mujeres rurales ejercen economía del cuidado por casi 8 horas frente a 2,8 millones de hombres rurales por 3 horas. Entonces vemos una diferencia bastante grande, y tenemos que en total las mujeres rurales, por ejemplo, trabajan 13 horas diarias y el 61% de esas horas de trabajo son sin remuneración, son dedicadas al cuidado, frente a solamente el 25% de los hombres. Aquí vemos por qué hay una pobreza pues femenina más grande en las áreas rurales, pues especialmente en las áreas rurales, pero también vemos pues una feminización de la pobreza urbana, porque la mayoría del tiempo del trabajo es sin remuneración. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema con esto? Pues que entonces hay unas desigualdades de género que son de carácter multidimensional, que no solo se ven como brechas en términos salariales, cuando hablamos como brechas de género, sino también hay una brecha en la distribución del tiempo, en la asignación del tiempo en los hogares. Y pues vemos que si, digamos, el caso de una mujer rural que trabaja 8 horas diarias de forma no remunerada en promedio, entonces si trabaja 8 horas diarias y tenemos 24 horas al día, pues le queda muy poco tiempo para dormir, para otras actividades de cuidado personal como bañarse, vestirse, pues dormir bien, que es el autocuidado, y pues qué tiempo le queda para el trabajo remunerado o qué tiempo le queda para ocio o esparcimiento. En algunos países desarrollados vemos que hay brechas de ocio grandes entre hombres y mujeres, y qué tiempo le queda para educarse. Entonces, ejercer estas labores parece tener pues una influencia bastante importante en la generación de ingresos propios por parte de las mujeres. Promueve pues también una desigual participación en programas de inclusión productiva y generación de ingresos, restringe también la participación de las mujeres, de las niñas, y en espacios educativos de participación política, cultural, espiritual, vemos muy pocas mujeres que están participando en política, y genera también un menor autocuidado o disfrute del tiempo libre, lo que les decía de las brechas de ocio que observamos en otros países, y también tiene esto efectos sobre la salud de las personas cuidadoras, sobre las mujeres. Eh, en el mundo en general, en un trabajo que realizó la OIT, en el mundo las mujeres destinan 3,2 veces más de tiempo al trabajo no remunerado, y en el continente americano es como menor esta brecha, jalonado por Estados Unidos y Canadá. En el mundo es más alta, jalonada por los países árabes, que es bastante grande la brecha entre hombres y mujeres. Y en Colombia, pues tenemos que las mujeres trabajan 2,2 veces más en tiempos de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, o lo que llamamos economía del cuidado.
Durante la pandemia, pues se está midiendo la encuesta, con la encuesta nacional de uso del tiempo, se midió entre septiembre y diciembre, por ejemplo, cómo había pues cambiado ese trabajo no remunerado y se observó que aumentó de 2,2 pues que teníamos a 2,6 veces más. O sea, bueno, este no es tan comparativo, pero aumentó a 2,6 veces el trabajo que realizan las mujeres respecto al de los hombres. Y esto fue jalonado por 1 hora y 10 minutos, pues que incrementó el trabajo pues para las mujeres, y el de los hombres bajó en 6 minutos en ese periodo de tiempo entre septiembre y diciembre. Entonces vemos que la pandemia también ha aumentado esa desigualdad en el uso del tiempo, exacerbó estas brechas, porque las demandas de trabajo doméstico y de cuidado en el hogar incrementaron con las políticas de aislamiento social. Habían más personas en el hogar requiriendo servicios de cuidado. Las mamás y los papás pues tenían que ayudar a sustituir como ciertas horas digamos de cuidado que antes se realizaba de forma privada en los jardines infantiles, también más horas de cuidado de salud, y las mujeres fueron las que nuevamente asumieron estas labores. Entonces, en 2020, 10,6 millones de mujeres estaban inactivas en términos de la definición de mercado laboral, que es que no están participando en el mercado laboral remunerado, no mercado laboral como tal, no que no estén trabajando. Entonces, habían 10,6 millones de mujeres inactivas frente a 5,7 millones de hombres inactivos. Lo que quiere decir que en el 2020, 1,2 millones de mujeres ingresaron a la inactividad laboral, o sea, salieron del mercado laboral remunerado, y frente a 669.000 hombres, y que el 41,4% de esas mujeres que ingresaron, de este 1,1, dijeron que se retiraron del mercado laboral, de participar de forma remunerada en el mercado laboral por responsabilidades familiares, frente a solamente el 2,1% de los hombres. Entonces vemos que durante la pandemia este tema también se volvió bastante importante, porque se retiraron muchas mujeres del mercado laboral para asumir nuevamente estas labores. Y bueno, tenemos un ingrediente final que es bien importante, y es que como población estamos envejeciendo, nuestro país está envejeciendo, y para 2034, por ejemplo, 2070, tendremos que en 2070 el 31,9% de toda la población en Colombia va a tener más de 60 años, es decir, como estamos ya terminando como ese bono demográfico, y estamos aquí en una etapa de envejecimiento que se está acelerando, y estamos envejeciendo con un mercado laboral que tiene una alta informalidad, pues las personas están cotizando muy poco a pensión, entonces estamos envejeciendo y sin ingresos para la vejez. O sea, vamos a necesitar de cuidados, más personas van a necesitar de cuidados, pero no tienen ingresos para subsidiarlos. Entonces, como las familias son esa red tradicional de protección social, especialmente en el campo, y son las mayores proveedoras de servicios de cuidado y apoyo al adulto mayor, lo que van a hacer es que se va a aumentar esa presión de cuidado de los adultos mayores sobre las familias, especialmente sobre las mujeres, que son las que más dedican tiempo al cuidado de sus familiares. Entonces, en términos de economía del cuidado, pues que es como el primer tema, para los que no lo conocen, entonces pues podemos decir que la economía del cuidado son todas aquellas labores o trabajos que son esenciales para el bienestar humano y el crecimiento sostenible. La economía del cuidado son las labores de trabajo doméstico y de cuidado que se pueden realizar de forma remunerada y no remunerada. Como un punto de partida para entender la economía del cuidado, podemos pensar pues en que todas las personas necesitamos de cuidados, todos los hogares necesitan de cuidados. Entonces, pues el cuidado se puede definir como estas labores de servicio doméstico y estas labores de cuidado que se caracterizan, por ejemplo, el servicio doméstico como suministro de alimentos. En todos los hogares necesitamos cocinar, lavar la loza, servir la comida, mantenimiento del vestuario, que es lavar la ropa. En todos los hogares tenemos estas necesidades, están como presentes en toda nuestra vida. Y lo mismo pues las labores de cuidado, el cuidado de menores de 5 años, puede que en algunos hogares haya menores de 5 años y en otros no. El cuidado físico, personas del hogar, a veces tenemos personas que dependen de nosotros para alimentarse, para vestirse, para bañarse, para acompañarla a una cita médica. Y las actividades de cuidado pasivo, que es estar pendiente a alguien cuando uno llama a los papás a ver cómo están, o llama a un familiar a ver cómo está, eso también es cuidado. O digamos, los traslados, pues cuando uno lleva a alguien a una cita médica y todo lo demás, todo esto es como lo que compone la economía del cuidado. Y si vemos y pensamos en estas labores, en todos los hogares las tenemos. Entonces, todos los hogares, como un punto de partida, necesitamos de cuidado. Y pues todas las personas en algún momento de nuestra vida hemos necesitado estas labores, especialmente en la primera infancia, cuando tenemos una dependencia funcional bastante grande, y a medida que vamos creciendo se va reduciendo, y en la tercera edad volvemos a depender de los servicios de cuidado. También a lo largo de nuestra vida, si digamos tenemos un accidente, nos enfermamos, dependemos de los servicios de cuidado de otra persona, y estas labores son las que llamamos economía del cuidado. Y pues todos tenemos estas necesidades, entonces la pregunta ahora es como, pues para entender el cuidado,
es dónde las adquirimos. Entonces, pues podemos adquirirlas en el mercado, en bienes y servicios ofertados por privados o por el Estado, que son, por ejemplo, los jardines infantiles, los servicios de educación, servicios para personas con discapacidad o para las personas de la tercera edad y otros servicios especiales para personas que tengan alguna dependencia funcional, temporal o permanente. Y esto es lo que normalmente observamos en las cuentas nacionales, en el PIB, en la riqueza nacional, que es, digamos, el sector de la educación, el sector de la salud y, bueno, otros sectores que se relacionan allí. También el trabajo doméstico remunerado, como pues las trabajadoras y los trabajadores domésticos, que son remunerados. Entonces, esto es, digamos, la cuenta de servicio, la cuenta de salud, la cuenta de educación, que las observamos porque se transan en el mercado laboral y tienen un precio. Pero hay ciertos bienes pues que no los transamos en el mercado laboral porque los ofrecemos desde nuestros hogares, ya sea porque son muy costosos, porque digamos un servicio de cuidado a la tercera edad, por ejemplo, en el área rural es súper costoso, o hay muy baja disponibilidad, son muy pocos los centros de cuidado de personas de la tercera edad en el área rural, o porque tengo un sentimiento intrínseco relacionado con ejecutar esas labores, yo quiero ejecutarlas, me genera como un bienestar, no una carga, sino que es un bienestar, yo disfruto, digamos, de entonces del cuidado a mis hijos y entonces también por un tema emocional, pues también las ofrecen los hogares. Entonces, por alguna de esas razones, por el precio, su baja disponibilidad o por razones emocionales, pues también las ofrecen los hogares. Entonces, estas labores, pues como las ofrecemos en los hogares, como las ejecutamos desde los hogares, no tienen un precio, no las transamos en el mercado. Entonces, normalmente son como una oferta no mercantil que no conocíamos su precio y que lo que viene a ser el tema de economía del cuidado desde que salió la ley 1413 en 2010 es empezar a contabilizar estas labores y saber cuánto aportan a la riqueza nacional, pues porque de cierta forma se subsidian estas labores respecto pues digamos, a no adquirirlas en el mercado. Por ejemplo, cuidar a un paciente enfermo desde la casa, estamos subsidiando de cierta forma el sistema de salud al cuidarlo desde la casa. Entonces, pues estas labores, cuando salió la ley 1413 de 2010, pues empezaron a contabilizar de una metodología que más adelante vamos a hablar de ella, y resulta que representaban el 20% del PIB o de la riqueza nacional, que era un sector bastante grande. Otra cosa que vale la pena mencionar aquí es que pues hay ciertas labores dentro de la economía del cuidado que no se pueden tercerizar, que no se pueden adquirir en el mercado tan fácilmente, pues no podemos como tercerizar algunas de esas o adquirirlas en el mercado tan fácilmente porque digamos que hay un menor grado de sustituibilidad de estas labores. Por ejemplo, las labores de servicio doméstico, un hogar está más dispuesto a sustituirlas o tercerizarlas en el mercado porque no tienen como tanto contenido emocional, pero las labores de cuidado directo, que es como el cuidado de los menores de edad o cuidado a una persona enferma, a un papá, a una mamá que se encuentre enfermo, tienen un menor grado de sustituibilidad. O sea, sí estoy dispuesto a tercerizarlos, pero no como en la misma facilidad que lo haría con, digamos, las labores domésticas, que es como que alguien venga, barra, trapee. Estoy menos dispuesto desde un hogar a tercerizar esas labores y pues eso se tiene que tener en cuenta como en los diseños de las políticas públicas. Y un punto acá importante que vale la pena aclarar es que cuando hablamos de economía del cuidado pues, y de trabajo no remunerado, una cosa pues no es igual a la otra, una hace parte de la otra. Entonces, hablamos indistintamente de estos términos de economía del cuidado y de trabajo no remunerado, pero el trabajo no remunerado es el que hace parte de la economía del cuidado. La economía del cuidado, como lo mencioné previamente, son todas aquellas labores de trabajo doméstico y de cuidado que se realizan de forma remunerada y no remunerada. Entonces, como les decía, incluye el sector de la salud, el sector de la educación, el trabajo doméstico remunerado, entre otros sectores que se relacionan con estas labores en el mercado laboral remunerado, a cambio pues de un salario. Pero lo que queremos hacer visibles en los últimos años es aquellas labores que se han realizado de forma como invisible desde los hogares, que no se contabilizaban porque no tenían un precio y que pues también hacen parte de la economía del cuidado. Y pues cuando hablamos de ello, hablamos de trabajo no remunerado o labores domésticas y de cuidado que se realizan sin remuneración. Por eso a veces digo trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, porque es como el término más adecuado para llamarle, aunque pues en todo lado se le conoce como economía del cuidado, pero es importante tener en cuenta pues que el cuidado también incluye el cuidado remunerado, que son los otros sectores. Y es también importante, y por eso está esta imagen acá, que pues que tengamos en cuenta que aunque no se remunera, son labores, que es un trabajo que el hogar está cubriendo de forma autónoma por algunas de esas tres razones, porque hoy es muy costoso el servicio, pues no lo puedo tercerizar porque es muy costoso, o hay una baja disponibilidad
cerca de mí para tercerizarlo, o pues digamos tengo un contenido emocional, disfruto de realizar esas labores y no necesito pues tercerizarlas o no estoy tan dispuesto a tercerizarlas. Entonces, aunque no se remunera, es un trabajo y pues esta imagen dice, y tú no trabajas, nomás eres ama de casa, porque pues es importante concientizarnos que las personas que realizan labores no remuneradas dentro de los hogares, labores de cuidado no remuneradas, pues están trabajando y están trabajando de hecho mucho, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo es la medición del cuidado en Colombia? Resulta que pues comenzamos a hablar en Colombia del cuidado a partir de la ley 1413 de 2010, que lo que pidió fue incluir la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales, en toda la riqueza nacional, en lo que observamos de los sectores, del sector servicios, del sector salud y todo lo demás, incluir esas labores que realizaban los hogares como productores, porque los hogares también son productores, no solo consumen, sino que también son productores de bienes y servicios. Y esto con el objeto pues de medir la contribución de las mujeres, que son las que más realizan estas labores, al desarrollo económico y social del país. Bueno, el DANE tenía, bueno, la ley tenía unas definiciones que la verdad se fueron adaptando a través del tiempo, aunque no de forma legal, no hay un documento legal que las diga, pero la ley también decía, pues, ordenaba la creación de la encuesta nacional de uso del tiempo, que es el instrumento que permite medir la economía del cuidado y que se debe realizar máximo cada 3 años. De hecho, la realizamos cada 3 años. La creación de la cuenta satélite de economía del cuidado, que es una cuenta como dentro del sistema de cuentas nacionales que me dice cuál es el valor del sector cuidado, pero no pertenece al PIB, sino que se contabiliza por fuera. Y a algunas entidades del Estado se les ordenó usar esta información, como el Ministerio de Hacienda, el DNP, el Banco de la República, para que hicieran estudios sobre esto y incluyeran dentro de sus análisis siempre el trabajo no remunerado como parte de los análisis de mercado laboral o de trabajo. Y bueno, lo que hizo el DANE después de esta ley fue contabilizar entonces estas labores. Previamente, Piedad Ordinola en 1998 lo había hecho y había encontrado que la economía del cuidado equivalía al 17,2% del PIB. Pero ahora con una encuesta de uso del tiempo que es más completa, que le pregunta a todas las personas qué hicieron el día anterior, cuánto tiempo dedicaron a lavar, a planchar y pues a más cosas, también a ir al cine, otras actividades de esparcimiento, pues se encontró que las labores de cuidado no remuneradas equivalían al 20% del PIB y que este sector era más grande que otros sectores en los que nos solemos enfocar mucho, como por ejemplo el sector de la construcción, que es mucho más pequeño que este, que es el sector de la economía de cuidado, la administración pública y defensa, el comercio al por mayor y al por menor. Entonces vemos que el sector de cuidado es grande y esto fue en 2017, con el PIB de 2017. Y si viéramos, si lo comparáramos con la pandemia, que este sector pues creció bastante porque muchos de estos sectores estaban detenidos y estábamos tercerizando casi todas las labores desde, no estamos tercerizando casi todas las labores, las estamos produciendo desde el hogar. Por ejemplo, cocinábamos más, pedíamos menos en restaurantes al inicio por miedo pues al COVID. Entonces, este sector se supone que debió haber crecido mucho el año pasado, pero pues esa contabilización está en proceso. Y de ese 20% del PIB resulta que las mujeres aportan el 15,3 y los hombres el 4,7. Entonces vemos desde aquí que las mujeres son las que más están aportando a ese sector, especialmente por la actividad de suministro de alimentos, que es la que más como aporte tiene, el 30% de ese 20%. Pues a la riqueza nacional es lo que más se produce desde los hogares, que es como cocinar, servir la comida y todo lo demás, y que las mujeres, que es esta línea verde, son las que más realizan esa labor. Las otras barritas, las claras, son las que como el aporte que realizan los hombres en esa labor. Y también vemos pues que ese 20%, antes era 20,6, pero es 20, ese 20% del aporte de Colombia pues está como entre los rangos de la región. Por ejemplo, México tiene el 23,3%, la economía del cuidado equivale al 23,3%, en Uruguay el 22,9%, y pues estamos como dentro de los rangos de la región. Y bueno, ¿cómo se construye esa cuenta satélite de economía del cuidado? O sea, ¿cómo hace el DANE para llegar allá? Entonces, pues uno va a un hogar y le pregunta qué hizo el día anterior, pues cuánto tiempo, o sea, hay unas preguntas, no qué hizo, sino que hay unas preguntas, cuánto tiempo dedicó a esta labor, cuánto tiempo dedicó a esto, cuánto tiempo dedicó a trabajar de forma remunerada, cuánto tiempo pues dedicó a ir al cine, y si no fue, pues pone 0. Y se construye como las 24 horas del día anterior de una persona, y pues en términos estadísticos ya se construye como la muestra en el total nacional. Y el DANE definió algunas labores que constituían la economía del cuidado, lo que llamamos economía pues, del cuidado en el país. Y esas labores son, digamos, estas. Entonces, digamos que suministro de alimentos, entonces les preguntaban, ¿cuánto tiempo dedicó a preparar y servir alimentos para el hogar? ¿Cuánto tiempo a levantar la loza, los platos? ¿Cuánto tiempo a llevarle comidas? Y, por ejemplo, si el hogar también dedicó tiempo a preparar conservas, quesos y embutidos,
pues el DANE le pregunta las horas y todo eso, pero no lo contabiliza, o sea, lo saca porque ya el DANE tenía como dentro de las cuentas nacionales esta labor, o sea, por ejemplo, autoconstruir la vivienda. Si yo estoy ejecutando desde mi casa una labor no remunerada para mejorar mi vivienda, para autoconstruirla, el DANE ya tenía un sector que tenía esta variable, entonces no se incluye dentro de la economía del cuidado, pues porque haría una doble contabilidad en las cuentas nacionales, entonces el DANE saca ciertas variables, como por ejemplo, cuando un hogar dedica tiempo a llevar agua, o pues al acarreo de agua o a la leña, pues a traer leña para cocinar y cosas como que ya tenía imputados, entonces estas labores se consideran más bien como remuneradas dentro del sistema de cuentas nacionales porque ya estaban incluidas y se excluyen de la definición de economía del cuidado dentro del sistema de cuentas nacionales. También las labores, digamos, de producción agropecuaria para el autoconsumo, cuando yo, digamos, cultivo algo para mi autoconsumo y el de mi unidad familiar, entonces, pues esas labores también se excluyen porque ya estaban incluidas dentro del sistema de cuentas nacionales. Y uno saca pues como los promedios de, de ese tiempo de esas actividades, por ejemplo, cuánto tiempo destiné a cocinar, a todo esto, entonces pues saca uno los promedios del suministro de alimentos que se compone de 3 actividades y digamos si me da 123 minutos, que las personas en promedio en Colombia destinaron 123 minutos a esta actividad en un día normal, en un día pues normal de cualquier día de la semana, y 14 millones de personas lo realizaron, expandiendo pues la muestra, entonces tenemos ya cuántas horas al año realizaron, o sea, multiplicamos las personas por los minutos y por 365 días al año y tenemos las horas al año que se dedicaron a esa actividad. Luego, le damos un valor a esas horas. Ese valor se saca de las encuestas de mercado laboral que tienen como los salarios promedio que gana una persona que realiza esa actividad de forma remunerada. Por ejemplo, una persona que ofrece sus servicios de trabajo doméstico puede estar ganando 4.349 pesos por realizar esta actividad en una hora. Entonces, como que se le dan unos precios promedios de actividad en el país y se calcula, pues el DANE tiene esta tabla de los precios de suministro de alimentos, de mantenimiento de vestuario, limpieza de mantenimiento del hogar, y se multiplican entonces esas horas por esos precios promedio y se encuentra ya el valor total de la economía del cuidado en un año. Entonces, pues digamos que las horas fueron estas, 185.722 en miles de millones de pesos, el valor, las horas por el valor, y miramos entonces el PIB de un año de referencia, en este caso el DANE lo tiene con el PIB de 2017 y se encontró que ese valor que se realizó pues en esas labores de economía del cuidado que se realizaron representaban el 20% del PIB. Y eso es lo que el DANE llama como método especialista, que es como valorar estas actividades con estos precios que son un promedio a nivel nacional de los salarios de las personas que realizan esas actividades de forma remunerada en el mercado laboral. Y bueno, entonces aquí es importante considerar que la economía del cuidado es diferente, o sea, lo que habíamos hablado de que el cuidado es el trabajo doméstico y el cuidado remunerado y no remunerado, este que llamamos economía del cuidado en el país, que es como el trabajo no remunerado, ese que se contabiliza a través del DANE con estos métodos, pues es en realidad un trabajo no comprendido dentro del sistema de cuentas nacionales. Es decir, cuando mirábamos acá estas actividades, pues hay muchas que están excluidas porque ya estaban dentro del sistema de cuentas nacionales. Entonces, pues ya estaban incluidas, no se contabilizan, a pesar de que eran labores no remuneradas, pues se excluyen porque ya estaban incluidas. Entonces, lo que hizo el DANE fue medir el trabajo no comprendido dentro del sistema de cuentas nacionales, por lo que no hay una definición como oficial de las actividades que conforman la economía del cuidado o el trabajo doméstico y el cuidado no remunerado, sino que hay una definición del cuidado bajo el sistema de cuentas nacionales como un trabajo pues que no se había medido dentro del sistema de cuentas nacionales, un trabajo aparte del sistema de cuentas nacionales y que se incluyó. Entonces, actualmente hacemos referencia a la economía del cuidado o al trabajo no remunerado como ese cuidado que midió el DANE, pero recordemos que el DANE excluyó como 8 actividades que ya estaban contabilizadas dentro del sistema de cuentas nacionales, entonces pues no es que el DANE haya hecho la tarea mal, la hizo bien, pero esto es un trabajo no comprendido dentro del sistema de cuentas nacionales. El cuidado tiene muchas más labores, muchas más actividades que no estamos midiendo actualmente, entonces de cierta forma lo estamos subestimando. Y pues, ¿quién debe hacer esta definición? Pues creo que también le corresponde al DANE con las entidades encargadas del tema de género, como la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y otras entidades, pues como el DNP. Entonces, bueno, para pasar como a la siguiente sección, nosotros hicimos un trabajo de las brechas de género en el trabajo no remunerado en Colombia, cuáles eran esas brechas de género. De esto hay muchos trabajos, entonces voy a hablarles como de las conclusiones principales. Eh,
a través de estas preguntas. Entonces, pues, ¿cómo es la distribución del trabajo en Colombia? Entonces, pues, ¿quiénes se encargan de esas labores del hogar? ¿Quiénes hacen el trabajo remunerado y quiénes hacen el trabajo no remunerado? Y esto lo encontramos en las estadísticas descriptivas, mirando el uso del tiempo de lunes a viernes por sexo y área geográfica. Vemos que, digamos, en el área rural, lo que les mostraba al inicio en el contexto, las mujeres rurales trabajan 8 horas de forma no remunerada y 5 de forma remunerada. Entonces vemos pues que el tiempo total de trabajo de las mujeres es de 13 horas, donde la mayoría son no remuneradas en el área rural, y en el área urbana también vemos incluso casi una doble jornada laboral, donde las mujeres urbanas trabajan 7 horas de forma no remunerada y 9 en promedio de forma remunerada de lunes a viernes. Y en cambio el tiempo de trabajo de los hombres de forma no remunerada es de 3 horas en el área urbana y de 3 horas en el área rural. Entonces, ¿quiénes se encargan de las labores del hogar? Pues vemos que son las mujeres las que realizan la mayoría del trabajo no remunerado en los hogares, especialmente las mujeres jóvenes entre 25 y 34 años, porque cuando desagregamos por grupos de edad, vemos que las mujeres en este rango de edad, entre 25 y 34 años, que suele ser una edad como bastante productiva para las mujeres y pues y para los hombres, porque pueden ingresar al mercado laboral, pueden estudiar, adquirir experiencia, pues están como muy atadas las personas, las mujeres, en este rango de edad a las labores de cuidado, especialmente en el área rural, donde dedican 11 horas diarias, en vez de 8, 11 horas diarias a estas labores. Entonces, pues vemos que hay una doble jornada laboral y sin remuneración, se está trabajando bastante y sin remuneración. Vemos pues en el área urbana que las mujeres trabajan en total 15,6 horas diarias, de las cuales el 46% sin remuneración, y en los hombres solo el 26% sin remuneración. Y en el área rural 13 horas diarias, de las cuales el 61%, más de la mitad, son sin remuneración, frente al 25% que trabajan los hombres. También cuando vemos quién hace qué, o sea, cuando decimos, bueno, todos están, vamos a mirar quiénes realizan el trabajo doméstico, vamos a desagregar por esas categorías de trabajo doméstico, de trabajo del cuidado y de voluntariado, que es realizar trabajo doméstico y de cuidado, pero en otros hogares. Cuando vemos quién hace qué y nos preguntamos quién se dedica a qué dentro del hogar, vemos que las mujeres pues realizan la mayoría pues de las horas semanales de trabajo doméstico y de cuidado, pero también observamos que los hombres no suelen realizar labores domésticas como lavar, planchar, cocinar. Vemos pues que esto, que es la línea clara, la de los hombres, es lo que menos realizan dentro de esas labores de cuidado, o sea, realizan más labores de voluntariado, que es como hacer reparaciones en las vías. Veis que en las vías, pues sí, en la comunidad, en las casas, pues de forma voluntaria, o sea, sin remuneración, que es como un trabajo más voluntariado lo que hacen los hombres, y también un trabajo de cuidado, especialmente de cuidado pasivo, que es estar pendiente de los hijos, pero no, se involucran más como en las labores de cuidado de los hijos, pero no tanto en las domésticas. Entonces, pues los hombres no, en promedio, no que haya hombres que no lo realicen, es en promedio, no suelen realizar esas labores domésticas. Hay muchos hombres que lo realizan, pero en promedio en el país ese porcentaje es más bajo. Y cuando hay menores en el hogar, se observan también que es muy grande la brecha, pues miramos que quién se hace cargo de los menores en el hogar. Tenemos esta gráfica donde miramos acá un hogar sin menores, y ese es el tiempo de trabajo no remunerado y el de remunerado, un hogar con menores de 6 años o menos, entre 7 y 14 años, entre 15 y 17 años, estos son las mujeres y estos son los hombres. Entonces vemos, por ejemplo, que en un hogar sin menores, una mujer rural, este es el área rural, trabajas 10 horas en total, 5 no remuneradas y 5 remuneradas, pero cuando llega un menor de 6 años en el hogar, puede ser su hijo o su nieto, eh, resulta que aumentan su jornada laboral a 17 horas, de las cuales 12 horas son sin remuneración. Entonces vemos como una penalidad muy alta por haber menores en el hogar, y pues a medida que los menores van aumentando su edad, pues también disminuye su dependencia funcional. Entonces, se requieren menos de cuidado y disminuye pues el tiempo de cuidado a medida que los hogares tienen menores pues ya con más adultos, pues más que van creciendo más. Los menores a 6 años sí son como una penalidad para las labores no remuneradas y pues remuneradas en general. Y vemos pues que los hombres mantienen casi que igual su tiempo de trabajo no remunerado. Cuando hay menores de 6 años sí participan más, pero pues en comparación con las mujeres es bastante bajo. Eh, y también vemos pues cuando nos preguntamos quién realmente trabaja, por la imagen que les mostraba de que si tú no trabajas, nomás eres ama de casa. Entonces vemos cuando desagregamos por la situación en el mercado laboral, como ocupado, desempleado, inactivo, que son las definiciones como tradicionales del mercado laboral remunerado, no que no sabemos que están mal, pero pues estas son las definiciones. Vemos que, digamos, las personas ocupadas que están trabajando de forma remunerada, digamos una mujer,
trabaja bastante, 7 horas en el área rural, 7 horas no remuneradas y 7 horas remuneradas, y las del área urbana tienen una jornada laboral también muchísimo más grande, que son 6 horas no remuneradas y 9 horas remuneradas. Entonces vemos que las mujeres empleadas, las que están como ocupadas recibiendo una remuneración, tienen una doble jornada laboral y que esto pues es congruente con la literatura que dice que el incremento en la participación laboral femenina, el mercado laboral remunerado que se ha visto a través de los años, que veíamos en la motivación que esa brecha iba bajando y que ha aumentado la participación femenina, pues se ha dado a expensas de menos tiempo libre, porque las mujeres están participando más del mercado laboral, pero no abandonan esas labores del hogar, entonces terminan teniendo doble turno o doble jornada laboral. Y pues también se les preguntó a las mujeres qué pensaban de esta situación y resulta que vemos unos factores culturales bastante grandes, pues a pesar de estas desigualdades en la distribución de uso del tiempo que les acabo de contar como un abrebocas, el 70% de las personas, que es el 70% de mujeres y hombres del área urbana y del área rural, piensan que están haciendo lo que les corresponde en el hogar, o sea, piensan que lo que están haciendo es lo correcto y lo que les corresponde. Y también se les preguntó a las personas si digamos, ellas sentían que no les alcanzó el tiempo para hacer todas esas labores. Y bueno, la mayoría dicen como que sí, pero hay un porcentaje importante aquí de mujeres que dicen que no les alcanzó el tiempo, de mujeres rurales que dicen que no les alcanzó el tiempo y para realizar todas las labores, que les faltó tiempo. Entonces, aquí vemos pues el tema del de los factores culturales. En el estudio también encontramos pues que la brecha de género es del 65,8%, es decir, las mujeres emplean un 65,8% más de tiempo en trabajo doméstico de cuidado no remunerado que los hombres y tienen 23 puntos porcentuales más de probabilidad de desempeñar esas labores, de participar haciéndolas que los hombres. Y que la presencia de los menores en el hogar pues aumenta obviamente estas labores, especialmente los menores de 6 años, y también aumenta la probabilidad de que otras personas dediquen tiempo a estas labores, otros miembros del hogar. Y bueno, la presencia de adultos mayores en el hogar y el número de hijos también reducen los tiempos de cuidado. ¿Por qué? Porque sabemos pues que los abuelos y las abuelas ayudan también a cuidar a los hijos y que cuando los hijos ya están mayores también ayudan a cuidar a los menores. Entonces eso se observa también en las regresiones que hicimos con un modelo TOBI. Y hay una penalidad por tener hijos que es bastante grande, entonces cuando digamos hay un hijo en el hogar, la brecha de género, la diferencia entre hombres y mujeres aumenta en 14 puntos porcentuales y es muy sensible esta brecha porque si digamos llega otro segundo menor al hogar, aumentan 6 puntos porcentuales adicionales. Y un hecho que fue bastante curioso es que cuando mirábamos un hogar, cuando hacíamos como comparaciones, como esto de, que decimos de mover una variable y dejar todo lo demás igual, cuando hacemos esas comparaciones, miramos un hogar nuclear con un hijo o con una hija, miramos un hogar nuclear que sería entonces el papá, la mamá y los hijos, un hogar tradicional, y lo comparamos con otros tipos de hogares, digamos un hogar con una madre soltera, vemos que el hogar con la madre soltera y el hijo, y frente al hogar con pues una persona, una mujer casada, digamos que la brecha es más grande bajo ese hogar donde la mujer tiene un compromiso marital que cuando la mujer vive sola con su hijo. Es decir, que hay una ocurrencia simultánea entre, pues la brecha aumenta si hay una ocurrencia simultánea entre tener un hijo y estar casado, que digamos si solamente tengo un hijo y la estoy cuidando de forma pues sola. ¿Por qué? Porque digamos que el cónyuge de cierta forma también se vuelve una persona a la que cuidar, entonces aumentan más estas brechas y aumenta la desigualdad. Y también encontramos pues que los factores culturales son importantes. Creamos un índice de sexismo o de machismo que trata como de aproximarse a los factores culturales con algunas preguntas de percepción que tiene la encuesta nacional de uso del tiempo y dio significativo, y cuando lo interactuamos por el sexo, o sea, cuando miramos si ese índice, si digamos yo tengo una tendencia como a pensar más en términos como, pues apoyar como más unas afirmaciones sexistas, entonces realizo más labores remuneradas, si soy mujer, y si soy hombre realizo menos labores remuneradas. Y también pues contar con servicio doméstico, que es como obvio, en el hogar pues reduce esas labores, pero también conocer con algunos electrodomésticos. Entre más electrodomésticos tengo, también se reducen los tiempos de cuidado. Por eso la importancia pues como de esos trabajos que dicen que las labores reducen el tiempo y todo eso, pues es verdad. Entonces eso es como importante de la política pública o de iniciativas que quieran reducir el tiempo. Y cuando observamos si en el hogar, digamos, una mujer aumenta su participación en los ingresos del hogar, es decir, aporta más a los ingresos del hogar, ¿qué pasa? O sea, como si pasa de tener
20% de los ingresos al 50%, o sea, está aportando el 50% de los hogares, aumentas como su capacidad de tomar decisiones en el hogar. ¿Qué pasa con las labores de servicio doméstico y de cuidado no remunerado? Entonces resulta que cuando una mujer contribuye más, una mujer digamos que está ocupada en términos del mercado laboral, contribuye más en el ingreso, no hay una diferencia significativa en la reducción de esas labores, es muy baja. Se termina como tercerizando o contratando por fuera o compartiendo con otros miembros del hogar, pero no hay una disminución significativa en la brecha. Entonces, esto se apoya en la literatura que dice que pues la participación de las mujeres en el cuidado de los hijos no está relacionada con el poder adquisitivo de ellas o con la disponibilidad de tiempo de su pareja, sino con otros factores que no se pueden observar, como los culturales. Y también vemos que estar en el desempleo o en la inactividad, especialmente en el desempleo, es como un factor que es crucial para determinar la magnitud de la brecha de género, porque aumenta significativamente la brecha cuando las mujeres, no tanto los hombres, están en la situación de desempleo. Y bueno, como pues aquí brevemente les hablaré de cómo la economía ha explicado estos sesgos en la distribución del tiempo, es decir, qué ha dicho la teoría económica respecto a la distribución del tiempo. Y pues vemos que hay dos corrientes, la corriente neoclásica y la corriente feminista. La neoclásica es con Gary Becker en 1965 y la feminista podemos decir que parte de Nancy Folber en 2004. Entonces, la corriente clásica, pues es como el lado oscuro de esta explicación, pero lo bueno es que habló de los hogares como también productores, porque antes consideramos en los modelos económicos que los hogares eran consumidores, pero no productores, y esa corriente neoclásica pues habla de que los hogares también son productores de bienes y servicios que adquieren unos insumos en el mercado, por ejemplo, la comida, y pues tienen también unas horas disponibles en su hogar para usarlas, que es como el tiempo de las personas, y con esos insumos y con ese tiempo de trabajo doméstico, pues producen bienes y servicios. El problema es que, digamos, los neoclásicos desarrollaron como este modelo conceptual en donde dicen pues que ese es el valor, esas son las horas de trabajo, entonces hay como, esa es la productividad marginal como del trabajo doméstico de los hombres y el de las mujeres. Entonces vemos que según este modelo, los hombres tienen una productividad marginal más baja para ejecutar estas labores y las mujeres más altas, es decir, las mujeres son como mejores en la ejecución de estas labores y que el costo de oportunidad es el salario, o sea, de hacer estas labores o no, es el salario que observamos en el mercado. Entonces vemos que según este modelo, las mujeres tienen un salario más bajo y los hombres tienen un salario más alto. Entonces el costo de oportunidad de ambos pues difiere, porque digamos las mujeres pues si no realizan estas labores en el hogar, entonces enfrentarían un salario más bajo. Y que la distribución de estas labores dentro del hogar, ese proceso de negociación que se da entre el hogar y las parejas, responde como a una búsqueda de maximizar el bienestar del hogar y también a la productividad que tiene cada uno de los miembros, mujeres y hombres, en estas labores o no, y en los salarios que enfrentan en el mercado. Entonces, como las mujeres pues tendrían una mayor productividad para ejecutar estas labores y un menor salario, pues terminan asignando más horas y los hombres que tienen una menor productividad laboral y un salario más alto, asignan más horas a las mujeres y asignan menos los hombres. Entonces fue como la explicación que se dio desde la teoría neoclásica a esto y la corriente feminista lo que llega es a criticar esos modelos, este modelo, Nancy Folbre, por ejemplo, y dice, por ejemplo, que esto no es un tema de negociación dentro del hogar donde yo negocio con mi pareja, pues que a quién tiene mejor salario y todo lo demás, y participo o no del mercado laboral o hago o no las labores de cuidado, sino que esto obedece más bien, o sea, no es un raciocinio de los individuos para maximizar el bienestar del hogar, sino que es más bien son las instituciones y las normas socioculturales las que llevan a esa asignación desigual del tiempo entre ambos sexos y que estos diferenciales en salarios y la productividad marginal que plantea la corriente neoclásica son como unos supuestos dados que no se sabe de dónde salen, no los explican, no dicen por qué entonces las mujeres tienen salarios más bajos, si es que es discriminación en el mercado laboral, o por qué los hombres tienen una menor productividad, pues una menor productividad para ejecutar estas labores, si es que es un tema de aprendizaje desde niños o cuál es el tema allí. Entonces la corriente neoclásica no explica esto y Nancy Folbre llega y dice pues que estos diferenciales de salario y productividad que se consideran acomodados bajo este modelo son factores extraeconómicos que, por ejemplo, los salarios bajos que enfrentan las mujeres en el mercado laboral pueden obedecer a discriminación salarial en contra de las mujeres o a la feminización de ciertos sectores en donde las mujeres, digamos, participan más y tienen una remuneración más baja, como el sector de los servicios, que vimos que se afectó bastante en la crisis y por eso también afectó a las mujeres. Y que en cuanto a la productividad de los hombres en las tareas del hogar, que en el modelo vemos que es menor que la de las mujeres,
pues que se debe también una poca o inexistente formación de oficios que culturalmente se han considerado para las mujeres, como cocinar, cuidar a los niños y todo esto, que se enseñan con un sesgo de género desde pequeños, no lo enseñan con un sesgo de género, nos suelen enseñar esto más a las mujeres que a los hombres, entonces que eso obedece a eso, lo de la productividad, y que es como un cambio cultural lo que se debe realizar allí. Bueno, en términos de política pública, disponemos de muy poquito tiempo, entonces en términos de política pública, pues, ¿qué se está haciendo? Ya vemos que la economía del cuidado es importante porque estamos también envejeciendo como país, vamos a requerir más servicios de cuidado en el futuro, va a haber una crisis de ese servicio de cuidado y pues que las mujeres son las que lo están realizando, pero ¿qué se está haciendo desde la política pública? Que han hablado las agendas del gobierno de esto, de los gobiernos pues en el mundo. Entonces, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, desde 2008, en su 18ª conferencia, dijo pues como que se debía ampliar el trabajo entre trabajo remunerado y no remunerado cuando se hagan los análisis de mercado laboral. Es decir, que siempre hablemos de que del trabajo como una composición entre lo remunerado y lo no remunerado. Y en el plan de desarrollo anterior y en este también hay unas agendas relacionadas con la economía del cuidado. En el anterior era con la creación del Sistema Nacional de Cuidado y pues en este también este mantiene porque digamos que no se ha podido como concretar esa agenda del Sistema Nacional de Cuidado y esta agenda se basa en reconocer, reducir y redistribuir el cuidado, como en esos ejes orientadores, reconocerlo, por ejemplo, como se reconoce con las cuentas nacionales y reconocerlo también, digamos, desde la política pública en las ofertas, pues les voy a dar un ejemplo ahorita de cómo se puede reconocer y también reconocerlo desde los hogares, o sea, que las personas y las mujeres sepan reconocer las labores que están haciendo, sean conscientes de ellas y se motiven también a redistribuirlas a través de sensibilizaciones y muchas otras cosas. Reducirla a través, digamos, de aumentar la oferta pública de jardines infantiles, de centros de cuidado a la tercera edad, de personas con discapacidad, que ayuden a reducir esas horas en los hogares, que los hogares como que no sigan subsidiando esas horas y lo puedan tercerizar de una forma más fácil, que haya un menor precio, una mayor disponibilidad y todo lo demás. Y redistribuirlas también entre los miembros del hogar, porque digamos que son como promover estas sensibilizaciones en masculinidades corresponsables, en que todos son responsables de estas labores y no solo las mujeres, y también redistribuirlas entre los hogares y el gobierno a través de la oferta pública de los servicios pues, que son tan escasos. Entonces, pues se trata como que en el largo plazo el cuidado sea un pilar de la protección social del país. Actualmente tenemos, por ejemplo, el acceso universal a salud, el acceso, pues, o sea, que son los pilares, el acceso universal a la salud, el acceso al empleo y seguridad social, y todos estos pilares que componen como el sistema de seguridad, de protección social en el país, y el cuidado, pues se ha propuesto, entre algunos estudios de la Dirección de Desarrollo Social, que del DNP, que es el cuidado sea un nuevo pilar de la protección social y que sea como puede ser un nuevo ministerio de protección social, ya que actualmente el Ministerio de Salud es, digamos, Ministerio de Salud y Protección Social, pero no puede hacerse cargo de estas labores porque, digamos, puede reconocer a una persona con discapacidad, pero no puede hacerse cargo de, digamos, su alimentación, la educación de los menores. Es un, es como una oferta que un ministerio que no contiene toda la oferta que requiere los servicios de cuidado. Entonces, se podría requerir un nuevo ministerio de protección social o algunos países tienen Ministerio de la Familia y todo lo demás. Y bueno, finalmente, pues para terminar, quería presentar el caso del reconocimiento del cuidado desde lo institucional, una forma de reconocerlo que digamos no es tan obvia y que se está trabajando en ella desde el sector agropecuario. Entonces, digamos que la Agencia Nacional de Tierras, que es la entidad encargada de asignar las tierras rurales, los baldíos rurales, los que son de la nación, a las personas, pues digamos que tiene unos procesos para asignar esas tierras y da unos puntajes diferenciales según, digamos, la vulnerabilidad de las personas o bueno, pues hay muchos temas allí, pero entonces da unos puntajes diferenciales y allí se ha promovido pues que hayan puntajes diferenciales que beneficien a las mujeres y se ha reconocido allí el cuidado como un puntaje adicional. Entonces, digamos que antes a las mujeres se les pedía que tuvieran experiencia agropecuaria, pero vemos que las mujeres tienen poco tiempo disponible para participar como formalmente del mercado laboral agropecuario y digamos que lo pueden realizar, pero sí de forma no remunerada. Entonces, vimos que tienen muy poco tiempo disponible para demostrar esa experiencia o para demostrar que tienen estudios, porque también, digamos, tienes más estudios relacionados con el sector agropecuario, pues te dan más puntaje para que puedas explotar esa tierra, pero pues vemos que digamos, es algo complejo en las mujeres rurales. Entonces, se reconoció la economía del cuidado
como una actividad que mostraba como la explotación del predio. Si yo cocinaba, si yo hacía actividades de cuidado sobre ese predio, pues puedo demostrarla, pues puedo decir que lo voy a explotar, que voy a hacer economía del cuidado. Entonces a mayor puntaje, pues, o sea, si ejerzo cuidado, me dan mayor puntaje, y a mayor puntaje, pues mayor prioridad. Entonces es algo pequeño, pero es un reconocimiento de que el cuidado es una labor y que también constituye experiencia agropecuaria. Y en cuanto a la unidad agrícola familiar, que es como el tamaño del predio que se asigna a través de esta agencia, o sea, cuánto debe medir el predio que le asigna al Estado a una persona. Ese tamaño del predio, digamos que tiene que tener un espacio para la explotación agropecuaria, es decir, para tener un proyecto productivo, un espacio para que quepa una vivienda familiar, un espacio para que tenga como un cultivo para el autoconsumo del hogar que promueva la seguridad alimentaria, y se reconoció la economía del cuidado acá como parte de esa área incremental, o sea, que debe haber también un espacio que si yo ejerzo labores de cuidado, esa área incremental pues mejore, que aumente. Y la unidad de restitución de tierras, pues que lo que hace es reasignarle la tierra a las personas que la perdieron a causa de la violencia. También se reconoce el cuidado, o sea, yo puedo decir que, digamos, ejercía economía del cuidado en un predio, que yo estaba cocinando y todo lo demás, entonces, si yo ejercía economía del cuidado en el predio, lo estaba explotando, pues porque uno tiene que demostrar que estaba explotando el predio, que era mío, que ese predio era mío, y pues que también fui víctima de la violencia, que me tuve que ir del predio, que fui desplazado. Pero entonces si yo estaba ejerciendo economía del cuidado, lo estaba explotando, y solo tengo que demostrar que ejercía economía del cuidado como una prueba de relación directa de las mujeres con el predio. Y pues también se facilita el reconocimiento del cuidado en talleres y otros tipos de acciones afirmativas que con la que cuenta la Agencia de la Unidad de Restitución de Tierras. Entonces estos eran dos ejemplos que les quería dar respecto a la economía del cuidado y cómo se puede reconocer en términos institucionales cuando a veces tenemos requisitos muy duros para las mujeres que son difíciles de cumplir en un crédito y todo lo demás. Es posible pensar en acciones que reconozcan la economía del cuidado. Y bueno, hasta aquí iría entonces la exposición. Quedo atenta si tienen alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa. Realmente ha sido una descarga de información, yo creo que para todas las personas que estamos aquí presentes. En mi caso y de parte de Economista, de nuevo, muchas gracias por el tiempo y por el espacio, digamos, de este taller. Tenemos 3 minutos, entonces no sé si alguien de Economista o alguna de las personas que se inscribió al taller desea hacer mención de pronto de algún dato que le haya parecido como interesante, de pronto de este reconocimiento que ya se está avanzando en alguno de los espacios de política pública, o pues del mismo trabajo que realizó Vanessa, me imagino que con Karen, ¿cierto? Karen García, que me imagino que es el nombre del apellido que está ahí, de pronto no lo tengo presente. No, Andrés García. Andrés García, listo, bien, qué pena, no, me excuso. Entonces, bueno, como que de verdad, Laura está levantando la mano, entonces cortico, Laura, para ver si también logramos como comentar lo que se están escribiendo en nuestro chat. Sí, no, cortico, es que una cosa que hemos discutido mucho con Vane es como estas acciones de reconocimiento de la unidad de restitución de la Agencia Nacional de Tierras están en esa tensión de lo coyuntural y lo estructural, porque en qué momento pueden convertirse en un incentivo negativo para que las mujeres sigan cuidando. Entonces, nada, es una invitación como a mantenernos activos en el estudio del tema, porque seguramente con el tiempo vamos a tener como nuevos resultados sobre los efectos de estas acciones que en el inmediato me parecen un gran avance. Sí, hay muchas acciones como afirmativas que digamos, facilitan la vida para que las mujeres, digamos, puedan participar del mercado laboral, pero pueden promover que sigan cuidando. Entonces, las acciones tienen que ser como también muy temporales, que era como lo que hablamos con Laura, porque pues van a terminar como promoviendo, o sea, siempre que uno diseña una acción afirmativa, tiene que como verificar que no promueva como mayores, o sea, una carga mayor del cuidado. Listo, perfecto. Bueno, por temas de tiempo, vamos a darle la palabra a Maribel. 1 minuto, por favor. Y ahorita Karen, y ya cerramos. Y antes de darle la palabra a Maribel, Vanessa, nos están pidiendo como un documento de referencia de todo lo que hoy expusiste. Entonces, no sé si, por ejemplo, el trabajo que realizaron con Andrés nos lo pueden compartir y nosotros lo compartimos cuando coloquemos esto en YouTube. Lo dejamos ahí en el link. Entonces, adelante, Maribel, 1 minuto para alcanzar. Vale, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Gracias, Vanessa. Sí. Muchas gracias por la invitación al taller, muy, muy interesante. Tengo
Yo creo que son más dos comentarios cortos. El primero es alrededor del tema no solamente del cuidado, sino del tiempo que las mujeres pueden dedicar a otras actividades como ocio. Nos hemos concentrado mucho en esta relación ocio-trabajo y creo que es un poco no está en el cuidado, entonces váyase a trabajar. Entonces, ¿qué parte cuando uno ve el sistema de cuentas que muestras y demás, uno no ve esa parte donde las mujeres pueden dedicar tiempo a hacer otra cosa que no sea trabajar, ¿no? Hacer otra cosa que le guste, ¿no? Y eso en los países donde hay más estado de bienestar es muy importante también resaltarlo, porque en Colombia creo que estamos quedándonos en la definición de la Organización Internacional del Trabajo, de trabaje o cuide. Sí, y creo que hay otras cosas que podemos hacer que también hay que resaltar. Y por el lado rural hay un ejercicio que conocí hace un tiempo que tiene que ver con violencia. Entonces no solamente la institución es que, digamos, marque un camino interesante para que y hablemos de la institución formal, para que las mujeres, digamos, tengan su papel protagónico en el campo, sino que hay un tema de violencia que también las segrega, ¿no? Y les impide tomar posición en ciertos lugares. Nosotros tenemos el cartel del cilantro, el cartel del tomate, el cartel, que son masculinos estos carteles ilegales y que impiden que las mujeres tengan un papel protagónico en la producción de ciertos productos agrícolas. Entonces, ¿de qué manera se puede, digamos, trazar esta parte de violencias también? Creo que ya. Gracias. Gracias, Maribel. Sí, muy interesante todo lo que nos planteas. Pues el tiempo de ocio sí se contabiliza, pero, o sea, no hace parte del trabajo, entonces está como por fuera de esta contabilidad, pero es súper importante porque se trata es de liberar tiempo para que las mujeres, pues, digamos, tengan un autocuidado eh, que sea acorde pues a lo que es saludable, digamos que duerman bien. Hay muchas mujeres rurales que son pues, son las últimas en acostarse y las primeras en levantarse, duermen 3 horas, pues como que sepan la importancia de dormir bien y de cómo lograr eso, o sea, redistribuyendo esas labores y todo lo demás. Creo que se han hecho algunas iniciativas para eso, de sensibilización, y pues igual falta mucho y es difícil, pero el tiempo de ocio es súper importante. Lo que les decía, en otros países donde, digamos, la mujer participa más del mercado laboral, se observa que hay más brechas, o sea, se crean unas brechas, pero de ocio, que digamos ya no hay tanto brecha de que si participa o no, como por ejemplo en Canadá y Estados Unidos, como que las mujeres pues participan más, muy normal del mercado laboral, pues no tan normal, pero pues más que aquí. Y lo que se crea es esa brecha de ocio porque no abandonan la labor del hogar, o sea, siguen esos estereotipos que piensan que entonces ellas son las que se tienen que encargar de eso, y lo que hace es que se crean ya brechas de ocio. En cambio, los hombres están menos disponibles a dejar como a sacrificar ese tiempo de ocio. Y lo de la violencia es un tema también súper importante y bastante complejo de trabajar, pero pues hay algunas iniciativas. Perfecto, gracias Maribel. Karen, un minuto para que también Vanessa en un minuto pueda darte las reflexiones alrededor de tu pregunta o de tu intervención. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todas. Bueno, yo soy Karin Jiménez, soy estudiante de la Universidad de La Salle. Llego a este espacio por redes sociales, entonces, bueno, agradecerte por esa exposición tan maravillosa, ese trabajo tan riguroso que quizá le hace como un poco contrapeso al carácter subjetivo que otros le puedan otorgar, ¿no? Tengo una pregunta y es, ¿qué significa que se haya creado o cuál es la importancia de que se haya creado como esta cuenta satélite de economía del cuidado? Y he escuchado que muchas personas que están como en la mesa intersectorial, que le están como metiendo la ficha a este tema, am, dicen que el espíritu de la ley no se ha materializado, que aunque se haya abierto esa cuenta satélite, bueno, no se ha hecho mucho como en el tema del sistema de cuidado, pero quiero que me expliques un poco esto como para dummies. Agradezco mucho. Sí, pues es que la ley solo habla de reconocer el cuidado dentro de las cuentas nacionales, que es como un primer paso, y es como dentro de cuando uno habla de las 3 R: reconocer, reducir y redistribuir. Eso es un reconocimiento a nivel nacional. Entonces me dice, los hogares aportan al PIB y lo aportan de esta forma, y resulta que son las mujeres las que jalonan ese sector. Entonces, con ese reconocimiento uno le puede hacer seguimiento así ese sector va bajando, no, digamos, si hay una buena política pública, si se logra crear el Sistema Nacional de Cuidado o la política pública de cuidado, entonces se supone que esa cuenta debería bajar porque se terceriza ese sector. O sea, ahorita, por ejemplo, en el DNP, algunos compañeros estaban mirando cuánto costaba este sistema de cuidado, porque pues para que pueda ser aprobado por Hacienda y todo lo demás tiene que tener un costo. Tenemos que saber
hacia dónde va a llegar, o sea, como un primer paso, porque eso es un trabajo de muy largo plazo. Hay países que llevan más de 20 años tratando de implementar los sistemas de cuidado. Entonces, si uno quiere saber, por ejemplo, cuánto cuesta financiar el cuidado, entonces uno puede mirar la cuenta satélite y decir, bueno, si el gobierno está dispuesto a invertir el 2% del PIB en financiar ese sistema de cuidado, cuánto cuánto se reduciría. Entonces uno puede mirar y decir, bueno, quiero tercerizar el 20% de las labores que actualmente realizan los hogares, eso tiene un valor. Entonces yo miro ese valor, el 20% de esa cuenta, cuánto cuesta, y así sé en términos del PIB cuánto cuesta tercerizar ese sector, crear eso, pues para que Hacienda apruebe el presupuesto, para que se creen las instituciones. Entonces eso sirve como para contabilizar costos. Ahorita, por ejemplo, estamos haciendo un ejercicio de que hay una política pública de cuidado de la primera infancia, de aumentar el cuidado de la primera infancia, o pues un desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, que regula el embarazo adolescente, las prácticas de pues, los permisos matrimoniales y todo lo demás, y nos preguntaron cómo podíamos saber el costo de eso, de tercerizar pues de ampliar la oferta de jardines infantiles y todo lo demás. Entonces la cuenta satélite se presta para hacer eso, porque uno puede filtrar a las personas que reciben cuidado de 0 a 17 años y ver si yo estoy interesado en tercerizar el 30% de esas horas que actualmente los hogares están destinando al cuidado, entonces cuánto cuesta. Entonces uno puede mirar con la cuenta satélite eso, cuánto costaría hacer eso. Y pues sirve para temas así, o sea, como relacionados y pues para hacerle seguimiento al sector de cuidado, y mirar qué es un sector y qué aporta y qué se le puede invertir para tercerizarlo y para crear como la mano de obra, pues también porque cuando uno lo terceriza necesita tener profesionales y crear como ese capital humano formal y profesional que cuide de forma remunerada en el mercado. Entonces también es como un indicador de seguimiento. Vanessa, muchas gracias. Bueno, Vanessa, de nuevo muchísimas gracias de parte de Economista por acompañarnos, a todas las personas que, bueno, de la Universidad Nacional y de otras universidades y de otros espacios, siempre van a ser bienvenidas en nuestros talleres y en los espacios que vayamos generando. No está de más dejarle la invitación que dentro de 8 días vamos a tener nuestro tercer taller, el 18 de noviembre, con Laura Silva, integrante de Economista A, en todo el tema de producción y análisis de datos desde una perspectiva de género. Y finalmente, pues no está de más recordarles que el 25 de noviembre cerramos con nuestro cuarto y pues último taller con Isabela Muñoz y Camila Franco para el tema de claves para aplicar a posgrados y becas. Muchísimas gracias, Vanessa, te están escribiendo en el chat que gracias, que una presentación espectacular. Bueno, van a estar ahí pendientes del documento que ya Laura Silva nos compartió. Vamos a compartirlo como en la descripción de este video que vamos a subir pronto a en nuestra cuenta en YouTube y pues también en nuestras cuentas en redes sociales. Y de nuevo, muchas gracias, Vanessa. De verdad que fue muy nutrido el taller y de verdad que esperamos volver a tenerte nuevamente. Vale, muchas gracias por la invitación y bueno, nos veremos en otros espacios. Hasta luego. Muchísimas gracias a todas las personas por acompañarnos. Un abrazo. Pendiente de nuestras redes sociales de Economista.